Vamos a hablar de un tema verdaderamente muy preocupante. Casi le sacaría yo lo de pre y le pondría ocupante y ocupate. Principalmente, me parece que eso está ocurriendo y mucho en la provincia de Corrientes, desde el área de salud. Se está trabajando, saben ustedes, semana a semana charlamos y lo hemos hecho durante mucho tiempo con el invitado y columnista de este espacio. Les decía, hemos hablado durante mucho tiempo sobre el tema de consumos problemáticos. Y ciertamente hoy el gobierno de la provincia de Corrientes se está trabajando con una red de salud mental que de una manera u otra está buscando lograr determinadas contenciones, determinar dónde estamos ubicados y poder llegar, que el Estado se acerque. Bueno, hoy por hoy están vinculados muchos profesionales y quien está a cargo de toda el área es justamente el director del dispositivo, el Camino Dispositivo Ambulatorio, que justamente se especializa en la problemática del consumo. Estoy hablando del doctor Gustavo Gómez, que está acompañándonos y lo recibimos con un fuerte aplauso. ¡Bravo! Hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿todo bien? Bien, bárbaro. ¿Venís del Camino? Venimos del Camino, estuvimos en Goya, en la zona 3. O sea, venís del Camino. Del Camino. Y estamos haciendo camino. Como vos bien decías, el gobierno provincial está trabajando mucho en eso a través del Ministerio de Salud. Estuvimos en Goya hoy reuniéndonos con la zona 3 y estuvimos recabando todos los informes al respecto de la realidad que tienen los colegas y las localidades al respecto de salud mental, y bueno, estamos trabajando para poder organizar la red de salud mental en toda la provincia. ¿Y la realidad cuál es, Gustavo? Cuando hablas de eso, ¿cuál es el escenario que está presente hoy? Digo, en la provincia, me parece que esto se puede extender a tantos y tantos lugares. Bueno, me parece que ahí es un poco lo que vos decías al principio, es ocuparnos. Me parece que ese es el lineamiento que tiene el gobierno provincial en particular y también el Ministerio de Salud. Esas fueron las instrucciones que recibimos del ministro. Y ocuparnos significa escuchar a la gente, ver las realidades y programar políticas que sean bastante reales en relación a las demandas, esto que vos preguntás, y también a los recursos. Así que estamos trabajando mucho en eso para correlacionar la demanda y los recursos. Así que tenemos un gran desafío en ese sentido en todo el territorio provincial. Cuando hablas de demandas, yo presentaba, porque claramente desde el primer momento en que vos te estuviste visitando este programa, insistíamos mucho con el tema específico de la problemática del consumo, pero claramente cuando hablas de salud mental hay una problemática aún mayor, más extensa, que se puede venir presentando por distintos factores externos. Es más, yo he leído muchos escritos tuyos en los que has planteado la problemática que se le ha dado a la gente con la pandemia, el encierro, la problemática que generó la noticia de la guerra últimamente, los incendios, la gente que lo ha perdido todo y que tiene que volver a reencauzar sus vidas. Y ahí es donde desde el área de salud hay que dar aportes verdaderamente muy intensos, ¿no? Sí, lo venimos, como voy diciendo, hablando siempre, y la verdad que la salud mental, la salud es una sola, la salud mental también está muy interrelacionada. Tenemos patologías, algunas de ellas como la depresión, como los trastornos de ansiedad, como los consumos problemáticos, que en realidad están presentes y tienen vinculaciones con esto que vos bien nombrás. De manera que esto, un poco también respondiendo a la pregunta anterior, esta es lo que nos han traído hoy los colegas del interior a decirnos que esta problemática de las adicciones y las otras problemáticas de la depresión y estos trastornos, también un trastorno de estrés postraumático, que es algo que nos preocupa mucho con relación a los incendios, por esto que vos señalás de las personas que han perdido todo y que ha estado presente un desastre, porque en ese sentido aparece el estrés postraumático y la depresión. Bueno, esa es la idea de que bueno, tenemos que ocuparnos de eso y bueno, la salud mental en ese sentido tenemos dos cuestiones. Una es que es buscar la salud mental, que tiene que ver con la prevención, es decir, no llegar a alterar nuestra salud mental, y después tratar la afectación de la salud mental para recuperarla lo antes posible, que ese es el objetivo más importante. Me detengo un segundo más en el tema de adicciones y cuando hablamos de adicciones o hablamos de consumos, parece que,
hay un estigma respecto a determinados tipos de consumos, o por lo menos así lo interpreto yo de lo que hacemos como sociedad. Sin embargo, hoy la problemática del consumo es mucho más amplia, no está dada solamente, corregime si me equivoco, no está dada solamente en sustancias, en determinadas bebidas, digamos, a ver, lo voy a mostrar. Esto es un consumo problemático hoy. El consumo problemático de hacer las compras, el consumo, la sociedad de consumo. Y hay algunas cosas que parecen que sí, como sociedad, permitimos su consumo y otras que no. ¿Qué pensás al respecto? Es tal cual vos lo decís, me parece que en ese sentido tenemos que trabajar, porque esto que vos señalás de las pantallas fundamentalmente es una epidemia, es una pandemia que está por venir en el sentido de que se van a evidenciar como consumo problemático. Nosotros lo venimos hablando hace años, pero esto requiere de mucho esfuerzo, sobre todo en esto de difundirlo, como siempre digo, por parte de los medios de comunicación, y donde están comprometidos, venimos bastante mal, por decirlo de alguna manera, bajando la edad de consumo con las sustancias, con lo que vos señalabas. Y ahora vamos a venir peor en el sentido de los consumos de las pantallas. O sea, estamos sumando cuestiones de riesgos, y bueno, tenemos que ocuparnos de eso, porque esto es realmente grave, y bueno, está en juego la salud de nuestros niños, fundamentalmente, y de todos, porque fuera de micrófono también hablábamos con algunos panelistas, y bueno, el hecho de estar mucho tiempo en las pantallas, con el sedentarismo. Yo, por ejemplo, estoy bastante tiempo sentado en el consultorio, 8 o 9 horas por día. Bueno, y eso requiere que por ahí tengamos que tener cuidado con el uso de las pantallas, porque ahí aparece esta falta de límite, digamos, entre cuándo es algo que es útil, que es necesario, y cuándo no lo es. Y que tengamos que tener conductas, teníamos a la profe anteriormente, que entré yo, conductas preventivas y hacer fundamentalmente actividad física, entre otras cosas. Ahora, es fundamental que los profesionales aborden los temas, ¿no? La temática, no miren hacia el costado cuando aparece una situación de consumo problemático. Sí, en realidad es como yo te decía, esto hay que decirlo también siempre, la salud es una sola. Hablar de la salud mental es una forma de explicar algunas cuestiones que tienen que ver con la afectación de la salud mental o con la preservación de la salud mental, y esto estamos comprometidos todos los profesionales. Nos ha pasado antiguamente que las personas, los médicos, colegas nuestros, nos decían que tenían muchas dificultades para derivarnos, porque justamente nosotros veíamos que los trastornos de ansiedad que se presentan con síntomas clínicos iban al médico, siguen yendo al médico en general me refiero, y que a ellos les costaba mucho decir que ir al psiquiatra. Hay que decir que en ese sentido, con los trastornos de ansiedad, con los ataques de pánico en particular, se ha mejorado muchísimo. Eso es algo que es impresionante, porque ahora hay yo diría un sobrediagnóstico, al margen. Pero con el tema de las adicciones está pasando esto. La gente, los colegas por ahí están teniendo el mismo problema que antes tenía con la locura, ahora lo tienen con las adicciones, y bueno, sería bueno que dentro de la salud todos se concienticen y podamos trabajar para poder hacer una visión, un diagnóstico y poder derivar. Te cuento en ese sentido que hoy en la reunión justamente todos los colegas estuvieron muy descriptivos, digamos, de estas realidades, porque esto tiene que ver con que está pasando esto en todo el territorio provincial. Había directores de lugares muy pequeños, muy pequeños, y hablan de la misma problemática. Sería bueno que, utilizando algo que por ahí escribiste, y corregime si lo digo mal, naturalicemos el consumo. Sí, la palabra naturalizar se usa en realidad en dos sentidos. Un sentido malo, que cuando vemos algunas cuestiones como un poco vos lo señalabas anteriormente, de ciertas situaciones que hoy tienen que ver con nuestra cultura, lo relacionamos con el consumo. Por ejemplo, una reunión, una fiesta, donde se naturaliza que debemos consumir, que se debe consumir, claro. Que yo llamo, claro, digamos, es una obviedad, ¿no? Esto va a pasar, digamos. Claro, yo llamo que tenemos que ir hacia el placer del encuentro y no hacia el sabor del encuentro, como dice algún eslogan. Y por el otro lado, esto que vos me planteas, que es la naturalización del consumo dentro de un marco como el marco de una consulta médica, donde debemos hablar del tema para poder hacernos cargos adecuadamente. Bueno, consumos problemáticos, ciertamente. La problemática en lo que tiene que ver con la salud mental de los correntinos hoy
en una extensa red que se están haciendo estudios muy fuertes y muy profundos como para dar ayudas, llegar a la gente básicamente, ¿no? En este sentido, Dani, hay que remarcar la política que lleva adelante el gobierno provincial, porque la idea, yo lo he dicho muchas veces, tenemos que unir nuestras fuerzas. De hecho, lo estamos haciendo en general, porque estamos tratando de que el Estado por un lado, el gobierno por el otro, unamos todas las áreas del Estado y del gobierno para poder combatir, porque ahí está nuestro déficit. Siempre lo dije yo, el enemigo en cierta manera es es menor, es decir, la gente que se dedica a traficar con el consumo, la venta, no sé si es tan menor, pero están organizados. Nosotros no estamos organizados, el Estado provincial, el gobierno provincial, mejor dicho, está trabajando en ese sentido y me parece que es fundamental, insisto siempre, todos los sectores y en eso los medios de comunicación es importantísimo. Bueno, y al mismo tiempo recordar o remarcar algo que siempre de una manera siempre nos das a entender, ¿no? Que si hay alguien en casa que está pasando por una situación de consumo, no estigmatizarlo, no negarlo y entender que hoy hay ayudas que se pueden dar, incluso que son ayudas que no requieren de internación, como lo que pasó con el dispositivo. Exactamente. También yo le agregaría un término, que por ahí lo podemos desarrollar después, dramatizar, no asustarse, porque hay mucho por ahí dramatismo y eso tiene que ver con el desconocimiento. Una vez que conocemos, siempre que conocemos algo, le perdemos el miedo. O sea que me parece que tiene que ver con eso, con que la gente que está en casa, cuando sepa de esto, lo afronte. Hay muchas formas de ayudar y la primera de ellas es tomar conocimiento y afrontarlo. ¿Dónde te encuentran, Gustavo? Estamos en el Camino, dispositivo del Camino, Islas Malvinas 1676, 379-434-6971, en Instagram y en Facebook como Dispositivo del Camino. Gustavo, muchas gracias. Gracias, un placer como siempre. Gracias.